Cuando arrastrando los pies llegué a mi casa esa noche, otra vez estaba ansioso por quitarme todo el plumaje que llevaba y meterme en una nube de limpio vapor. Así es que hice un simple saludo a mi hija, en lugar de cargarla y aventarla hacia arriba de mi cabeza para luego abrazarla, como acostumbraba hacer. Estaba sentada en el piso, sin ropa, y arqueaba el cuerpo hacia atrás, mientras sostenía un Tezcatl espejo tras su cabeza, tratando de mirarse su espalda desnuda, y estaba demasiado absorta en eso como para tomar en cuenta mi llegada. Encontré a Beau en la habitación de al lado y le pregunté qué estaba haciendo Cocotón. Está en la edad de hacer preguntas. ¿Acerca de espejos? Acerca de su propio cuerpo, dijo Beau, y añadió con desprecio. Su tene cosquillosa le contó un sinnúmero de ignorantes conjeturas. ¿Sabes que una vez Cocotón le preguntó que por qué a ella no le colgaba nada enfrente como lo que tenía su compañerito de juegos? ¿Y sabes lo que le dijo Cosquillosa? Que si Cocotón era buena en este mundo, ella sería recompensada en la otra vida al reencarnarse siendo un niño. Como estaba muy cansado y malhumorado y no muy contento con la carga de mi propio cuerpo, solo murmuré: nunca sabré por qué las mujeres pueden pensar en que sea una recompensa el nacer hombre. Es exactamente lo que le dije a Cocotón, dijo Beau con afectación, que una mujer es muy superior. También está más bien hecha, no teniendo una execrancia como ese colgajo de enfrente. Y está tratando de ver si en su lugar no le crece una cola por detrás. Pregunté, indicando a la niña que trataba de verse por la parte baja de su espalda con el espejo. No, es solo que se dio cuenta de que cada uno de sus compañeros de juego tiene la Tlalcihuatzitli, y me preguntó si ella también tenía una. Pues no se había dado cuenta, así es que está tratando de examinarla. Quizás ustedes, reverendos frailes, como todos los españoles que han llegado recientemente, no estén familiarizados con la Tlalcihuitzitli marca, pues tengo entendido que los niños blancos no la tienen. Y si es que aparece en los cuerpos de sus negros, supongo que no se notará. Pero todos nuestros infantes nacen con ella, una mancha oscura como si fuera un moretón en la parte baja de la espalda. Puede ser tan grande como un palito o tan pequeña como una uña, y no puede tener ninguna función, aunque gradualmente disminuye hasta borrarse, pues a los 10 años más o menos desaparece totalmente. Le dije a Cocotón, continuó Beau, que cuando la Tlalcihuitzitli desapareciera, ella sería una pequeña señora. ¿Una señora a los 10 años de edad? No le des unas ideas tan caprichosas, Beau dijo con altivez. ¿Como algunas ideas tontas que tú le das a? ¿Yo? Exclamé perplejo. Yo siempre he contestado a sus preguntas de la manera más honesta que he podido. Cocotón me dijo que un día que la llevaste a pasear al nuevo parque de Chapultepec, ella te preguntó por qué el pasto era verde y que tú le respondiste que para que ella no caminara en el cielo por error. Oh, dije, bueno, fue la respuesta más honesta que pude encontrar. ¿Sabes alguna otra mejor? El pasto es verde, dijo Beau autoritariamente, porque los dioses han decidido que sea así. Yo dije, ajá, eso nunca se me hubiera ocurrido. Tienes razón, asentí con la cabeza. No hay duda de eso. Ella sonrió complacida de su sabiduría y de sus conocimientos. Pero dime, ¿por qué los dioses escogieron el verde en lugar del rojo? ¿O el amarillo? ¿O algún otro color?
Su ilustrísima llega a tiempo para esclarecerme algo. En el tercer día de la creación no es así, según usted ha recitado las palabras de nuestro Señor Dios. A cada cosa que se arrastra por la tierra, yo le he dado cada una de las hierbas verdes. Uno difícilmente podría diferir de eso. Que la hierba es verde es evidente hasta para uno que no es cristiano, y por supuesto nosotros los cristianos sabemos que nuestro Señor Dios la hizo así. Yo simplemente me pregunto, ¿todavía? Después de todos los años que han pasado desde que mi hija lo inquirió, ¿por qué nuestro Señor Dios la hizo verde en lugar de Motecuzoma? ¿Qué? ¿Cómo era? Ya entiendo. A su ilustrísima le interesa oír cosas más importantes. Usted se impacienta con mucha razón al escuchar trivialidades como el color de la hierba y esas pequeñas y queridas cosas que a través de los años recuerdo de mi pequeña familia. No obstante, el gran señor Motecuzoma, en cualquier lugar que yazca olvidado ahora, no es más que una tiznada materia descompuesta enterrada, y quizás solamente discernible por la hierba que crece, brillantemente verde, en el lugar en que él yace. Para mí, parece que el Señor Dios tomó más cuidado en mantener su hierba verde que el que él se preocupa por mantener verde el recuerdo de los grandes nobles. Sí, su ilustrísima. Cesaré ya mis vanas reflexiones. Echaré mi mente hacia atrás para satisfacer su curiosidad acerca de la naturaleza del hombre Motecuzoma Xocoyotzin. Y ese hombre era solamente eso, un simple hombre. Como ya lo he dicho, él era aproximadamente un año más joven que yo, lo que quiere decir que cuando él tomó el trono de los Mexica, o de todo el único mundo como lo haría, tenía 35 años. Tenía el promedio de estatura de los Mexica, pero su cuerpo era tan delgado y su cabeza tan chica que esta desproporción le hacía parecer mucho más chaparro de lo que en realidad era. Su complexión era fina, de un color cobre pálido. Sus ojos tenían un brillo frío y hubiera podido ser guapo si no hubiera sido por su nariz, que era demasiado chata, pues sus aletas se extendían muy abiertas. En la ceremonia de coronación, cuando Motecuzoma se quitó los mantos negro y azul que significaban humildad, estaba envuelto en unas vestiduras que sobrepasaban toda riqueza, que allí mismo quedó establecido la clase de gusto con que se favorecería a partir de entonces. En cada una de sus apariciones en público, cada uno de sus trajes era diferente de los otros en diseño y en cada detalle, pero su suntuosidad era siempre más o menos como la que voy a describir. Usaba ya sea un maxtatl de suave piel roja o de algodón ricamente bordado, cuyos extremos le colgaban hasta las rodillas adelante y atrás. Ese taparrabo tan amplio, sospecho que lo había adaptado para prevenir que alguna postura accidental pusiera al descubierto la malformación de sus genitales, y trataba de evitarlo. Sus sandalias eran doradas y algunas veces, si solo parecía delante del pueblo y no tenía que caminar mucho, las suelas eran de oro sólido. Utilizaba toda clase de adornos, como una cadena de oro con medallón sobre su pecho que lo cubría casi totalmente, un pendiente para su labio inferior hecho de cristal que envolvía una pluma de pájaro pescador, orejas de jade y turquesa en la nariz. Su cabeza estaba coronada por una diadema de oro, en donde partía un penacho de largas plumas o un maravilloso con plumas de quetzaltol, y cada una de ellas era del largo de un brazo. Sin embargo, lo que más sobresalía de su vestimenta era su manto, que siempre era del mismo largo,
de los hombros a los tobillos y siempre hecho con las más bellas plumas de los pájaros más raros y más preciosos, primorosamente trabajadas. Tenía mantos hechos con todas las plumas escarlatas, con todas las plumas amarillas, todas en azul o verde, o algunos de las plumas combinadas en diversos colores. Pero el que recuerdo más y el más bello era un manto voluminoso hecho con miles de plumas multicolores, iridiscentes y centellantes de colibríes. Si recuerdo de usted que la pluma de un colibrí es un poco más grande que las cejas afelpadas y pequeñas de un insecto grande. Su ilustrísima es para que usted pueda apreciar el talento, el trabajo y el ingenio de los artesanos en plumas para hacer ese manto y el inestimable valor de esa verdadera obra de arte. Durante los 2 años de su regencia, Moctezuma no hizo notorios sus gustos por demás lujos mientras vivía Huizotl o medio vivía. Moctezuma y sus 2 esposas habían vivido sencillamente ocupando solo algunos rincones del viejo palacio, bastante abandonado, construido por su abuelo Moctezuma el Viejo. Se había vestido modestamente y había evitado toda pompa y ceremonia. Incluso se había refrenado de ejercer todo su poder en los asuntos inherentes a la regencia. No había promulgado ninguna ley nueva, no había fundado ninguna guarnición en una nueva frontera, no había instigado ninguna guerra. Había centrado su atención solo en aquellos asuntos cotidianos de los dominios de los mexica que no requerían importantes decisiones o pronunciamientos. Sin embargo, en el momento de su coronación como Hueytlatuani, cuando Moctezuma se quitó esas sombrías vestiduras negras y azul, en ese mismo momento, él echó fuera toda humildad. Creo que podría ilustrarle mejor sobre esto contándole mi primera entrevista con ese hombre, algunos meses después de su ascensión, cuando él empezó a llamar para entrevistarlos uno por uno a todos sus nobles y campeones. Expresó su deseo de llegar a ser familiar a aquellos subordinados que solo conocía por nombre o en la lista oficial, pero yo creo que su verdadera intención era impresionarnos con su nuevo aire de majestad y magnificencia y que le llegáramos a temer. Bueno, en el caso es que cuando él terminó de entrevistar a todos los cortesanos, nobles, hombres sabios, sacerdotes, brujos y adivinos, llegó por fin a los campeones águila y solo fue cuestión de tiempo que me llamara a su presencia, así es que una mañana me presenté en palacio. Llegué, otra vez sintiéndome incómodo bajo el resplandor de mi uniforme emplumado, cuando el mayordomo de palacio que estaba fuera del salón del trono me dijo: ¿Sería usted tan amable, mi señor campeón Águila Misli, en despojarse por sí mismo de su uniforme? No, dije llanamente. Me costó mucho trabajo ponérmelo, mi señor, dijo tan nervioso como un conejo. Esta es una orden que dio personalmente el venerado orador. Si usted es tan amable de quitarse el yelmo de la cabeza de águila, el manto de las sandalias de garras, usted puede cubrir la armadura cojinada con esto. ¿Con estos harapos?, exclamé, cuando él me alargó una vestimenta informe hecha con tela de fibra de maguey que nosotros usábamos para costales. Hombre, no soy un mendigo ni un suplicante. ¿Cómo se atreve usted a esto? Por favor, mi señor, me suplicó, retorciéndose las manos. Usted no es el primero en resistirse. De aquí en adelante, esta será la vestimenta con que todo el mundo aparecerá frente al venerado orador. Deberán verlo descalzos y vestidos como mendigos. No puedo dejarlos pasar en otra forma o me costará la vida. Esto es una tontería, gruñí. Pero para ayudar al pobre conejo me quité el yelmo y todo lo que llevaba,
y dejando también el escudo a un lado me puse ese saco encima. Bueno, cuando usted entre, empezó a decir el hombre. Gracias, le dije encrespado, pero sé muy bien cómo comportarme en la presencia de altos personajes. Es que ahora hay otras reglas para el protocolo, dijo el desgraciado. Le ruego, mi señor, que no se enoje ni deje caer su desagrado en mí. Yo solo digo las órdenes que me dan. Dígamelas, dije rechinando los dientes. Hay 3 marcas de cal en el piso entre la puerta y la silla del venerado orador. En cuanto usted entre, la primera marca está un poco más allá del umbral. Allí se para usted y hace el gesto del tlacuilitzli, un dedo al piso y a sus labios diciendo, Señor. Camine hacia la segunda marca, haga otra vez la referencia y diga, mi señor. Camine hacia la tercera marca, bese la tierra otra vez y diga, mi gran señor. Y no se levante hasta que él se lo autorice y no se mueva de esa tercera marca para aproximarse más a su persona. Esto es increíble, dije. Desviando la mirada, el mayordomo continuó. Solo le dirigirá la palabra el venerado orador cuando él le pregunte algo directamente. Nunca levante la voz más allá de un discreto murmullo. La entrevista concluirá cuando el venerado orador lo diga. En ese momento, haga el tlacuilitzli en donde usted está. Luego camine hacia atrás. Esto es una locura. Camine hacia atrás siempre dando su cara respetuosamente al trono, besando la tierra en cada marca, y continúe hacia atrás hasta que esté fuera de la puerta, otra vez en este corredor. Entonces podrá tomar otra vez sus vestiduras y su rango. Y mi dignidad humana, dije con acritud. Ya se lo suplico, mi señor, dijo el aterrorizado conejo. No vaya a decir ninguna clase de broma como esa. En su presencia, caminará hacia atrás, pero por partes. Cuando me hube aproximado al trono, en la forma humillante en que los han prescrito, diciendo en los intervalos apropiados, Señor, mi gran señor, Moctezuma me dejó allí inclinado por un tiempo largo, antes de que condescendiera a hablarme, arrastrando las palabras. Se puede levantar, campeón águila, Chicome Mixli, Tlilectic Mixli. Formados en hilera detrás de su trono estaban todos los ancianos del Consejo de Voceros. La mayoría de ellos, por supuesto, habían formado parte de ese consejo de reinados anteriores, pero ahora 2 o 3 caras nuevas. Una de ellas era el recién nombrado mujer serpiente Tlacotzin. Todos los hombres estaban descalzos y en lugar de los mantos amarillos que los distinguían, no llevaban más que el saco parduzco que yo tenía puesto, y todos ellos se sentían infelices. El trono del venerado orador era solo una baja ikpali silla, que ni siquiera estaba sobre una tarima, pero la elegancia de sus vestiduras, especialmente en contraste con las ropas que vestían los demás, contradecía toda pretensión de modestia. Tenía algunos papeles desdoblados sobre sus rodillas y otros esparcidos a su alrededor en el suelo, y evidentemente acababa de leer mi nombre completo en uno de ellos. Después consultó otros diferentes, varios de ellos, y dijo: Parece que mi tío Ahuizotl tenía la idea de elevarlo a usted al Consejo de Voceros, campeón Mixli. Pero yo no tengo semejante idea. Gracias, venerado orador, respondí, y lo dije serio. Nunca he aspirado a... Él me interrumpió con una voz que parecía un mordisco. Usted solo hablará cuando yo se lo indique por medio de una pregunta. Sí, mi señor. Yo no le he hecho ninguna pregunta.
La obediencia no necesita ser expresada, se da por sentado. Estudió los papeles otra vez mientras yo me quedaba allí parado, mudo y muerto de coraje. Una vez había pensado que Aguizotl era tontamente pomposo, hablando siempre de sí mismo como nosotros, pero viéndolo retrospectivamente entonces me pareció humano, ya hasta campechano, comparándolo con ese sobrino suyo tan frío y tan distante. Sus mapas y las rutas de sus viajes son excelentes, campeona Mixli. Ese de Tezcala será utilizado inmediatamente ya que planea una nueva guerra que pondrá fin a todas las provocaciones de estos tezcalteca. También tengo aquí sus mapas de sus rutas comerciales del sur, todo el camino hasta la nación maya, todo soberbiamente detallado. Muy buen trabajo, en verdad. Hizo una pausa y después dejó caer su mirada fría sobre mí. Debe decir gracias cuando su venerado orador le cumplimente. Como era debido, dije gracias y Moctezuma continuó. Tengo entendido que en los siguientes años en que presentó a mi tío estos mapas, hizo usted otros viajes. Él esperó un momento y como vio que yo no contestaba, me ladró. ¡Hable! No me ha hecho ninguna pregunta, mi señor. Sonriendo sin ningún sentido del humor, dijo con mucha precisión. ¿Hizo usted también durante esos viajes siguientes otros mapas? Sí, señor orador, ya sea durante el camino o inmediatamente al volver a mi casa, mientras todavía tenía frescos en mi mente todos los detalles del paisaje. Debe entregar todos esos mapas aquí en el palacio. Podré utilizarlos cuando alguna vez haga la guerra en otros lugares después de Tezcala. Yo no dije nada. La obediencia se daba por sentada. Él continuó. Tengo entendido también que usted domina admirablemente los lenguajes de muchas provincias. Él esperó otra vez. Yo dije, gracias, señor orador. Él me regañó. Esa no era un cumplido. Usted dijo, admirable, mi señor. Algunos miembros del consejo de voceros levantaron sus ojos al techo y otros los cerraron por fuerza. Deje de insolentarse. ¿Cuántas lenguas habla? Del náhuatl hablo el culto y el popular que se usa aquí en Tenochtitlán. Incluso el más refinado náhuatl de Texcoco y varios de los rudos dialectos que se hablan en naciones extranjeras como Tezcala. Impacientemente Moctezuma tamborileó con sus dedos en su rodilla. Hablo fluidamente el ochi de los zapoteca y no tan fluidamente muchos de los dialectos poré de Michoacán. También puedo hacerme entender en el lenguaje de los maya y en numerosos dialectos que derivan del maya. Sé algunas palabras en otomite. Y es suficiente, dijo Moctezuma cortante. Quizás le dé una oportunidad para que practique sus talentos cuando haga la guerra en aquellas naciones donde no sé cómo se diría ríndanse. Pero de momento sus mapas son suficientes. Dese prisa en entregarlos. Yo no dije nada. La obediencia se daba por sentada. Algunos de los ancianos estaban moviendo sus labios silenciosamente hacia mí con urgencia y yo me preguntaba el por qué hasta que Moctezuma casi me gritó: «¡Puede irse, campeón Mixli!». Caminé fuera de la sala del trono como me había dicho que hiciera. Ya en el corredor me quité el saco de mendigo y dije al mayordomo: «Ese hombre está loco. No sé por qué es un tlahuele o solo un xopilitli». Esas dos palabras en náhuatl se usan para un hombre loco. Xolipitli solo significa un inmoco retrasado mental y tlahuele significa que es un maniático delirante y peligroso. Cada una de estas palabras hizo brincar del susto al mayordomo conejo.
Por favor, mi señor, baje su voz, gruñó. Debo concederle a usted que él tiene sus peculiaridades. ¿Sabe usted? Solo come una comida al día, por la tarde, pero para prevenir lo que él pueda ordenar, se preparan unas veintenas de platos, aún cientos, todos diferentes. Así, cuando llega el tiempo para su comida, él puede solicitar cualquier alimento que le apetezca en aquel instante. De la comida que se ha preparado, él solo devora un platito y delicadamente prueba 2 o 3 de los otros. ¿Y el resto se desperdicia?, pregunté. Oh, no. Cada vez que come invita a todos los nobles de más alto rango que sean sus favoritos y que están al alcance de sus mensajeros. Y los señores vienen por veintenas y aún por cientos, y aunque eso haya significado dejar sus propias meriendas y sus familias y el comer lo que el Huitlatonii ha desdeñado. Extraordinario, murmuré. Nunca me hubiera imaginado a Moctezuma como a un hombre que le guste tener mucha compañía y mucho menos en el momento de su comida. Bueno, regularmente no. Los otros señores comen en el mismo gran comedor, pero la conversación está prohibida y nunca le pueden echar ni una mirada al venerado orador. Un gran biombo se pone alrededor del rincón en el que él acostumbra a merendar, así es que se sienta allí sin ser visto ni molestado. Los otros señores ni siquiera notarían su presencia, a no ser porque de vez en cuando Moctezuma se siente especialmente complacido con algún platillo, lo manda alrededor del comedor y todos deben probarlo. Ah, entonces él no está loco, dije. Recuerde que siempre se ha murmurado que el Huitlatonii Tizoc murió envenenado. Lo que usted acaba de decir puede sonar excéntrico y extravagante, pero también puede ser que el astuto Moctezuma se esté asegurando de no irse como se fue su tío Tizoc. Mucho antes de conocer personalmente a Moctezuma, había concebido una gran antipatía hacia él, pero mientras me alejaba del palacio ese día, tuve un nuevo sentimiento hacia él, un sentimiento de indulgente piedad. Sí, piedad. Para mí un gobernante debe inspirar a otros a exaltar su eminencia. No debe de exaltarla él mismo, que los otros deben besar la tierra en su presencia porque lo merece, no porque lo exige. Para mi mente, todo ese protocolo, ritual y panoplia con que se había rodeado Moctezuma era menos majestuoso que pretencioso y aún patético. Era como todos los adornos que usaba en sus vestiduras, simples adornos de supuesta grandeza, asumidos por un hombre impertinente, inseguro de sí mismo e indeciso, que no tenía nada de grandeza en lo absoluto. Llegué a casa para encontrarme con Coscal, que me había estado esperando para contarme las últimas noticias sobre su escuela. Mientras empezaba a desvestir y quitarme el traje de campeón águila para ponerme otra ropa más cómoda, restregándose las manos y en muy buen estado de humor, me anunció: el venerado orador Moctezuma me ha llamado para decirme que quiere que adiestre a todo el personal de palacio, desde los más altos mayordomos hasta los ayudantes de cocina, todos sirvientes y esclavos. Eran unas noticias tan buenas que llamé a Turquesa para que nos trajera una jarra de Oakley frío para poder celebrarla. Estrella Cantadora vino corriendo también para ofrecernos y encendernos nuestro poquietl. Pues acabo de regresar del palacio, le dije a Coscal, y me llevé la impresión de que Moctezuma ya tiene bien adiestrados a sus sirvientes, o por lo menos servilmente acobardados, desde su consejo de voceros hasta la última persona conectada con su corte. Oh, sus criados sirven bastante bien, dijo Coscal. Aspiró su pipa y lanzó al aire un anillo de humo azul. Pero él quiere
que los pula y los haga más refinados, igual a todo el personal que tiene en Nezahualpilli y en Texcoco. Yo dije, parece que nuestro venerado orador tiene más sentimientos de envidia y rivalidad que verdaderos deseos de tener sirvientes refinados como los de la corte de Texcoco. Hasta podría decir que abriga sentimientos de animosidad. Moctezuma me dijo esta mañana que se propone lanzarse a una nueva guerra contra Tlaxcala, cosa que no es como para sorprenderse. Lo que él no me dijo, pero que yo escuché por ahí, es que trató de ordenarle a Nezahualpilli que guiara personalmente el asalto y que las tropas Acolhua formaran el cuerpo principal del ejército. También oí que Nezahualpilli denegó ese honor de la manera más firme, y me alegro, pues después de todo él ya no es un joven. Pero parece ser que a Moctezuma le gustaría hacer lo que Ahuizotl hizo en nuestros días de guerra, Coscal. Diezmar a los Acolhua y así forzar a Nezahualpilli a caer en el combate. Coscal dijo, muy bien pudiera ser, Mixtli, que Moctezuma tenga la misma razón que tuvo Ahuizotl. Bebí un reconfortante trago de octli y dije, ¿quieres decir lo que temo oír? Coscal asintió. Aquella niña novia que una vez fuera esposa de Nezahualpilli y que su nombre no debe mencionarse jamás, siendo la hija de Ahuizotl, era la prima de Moctezuma y quizás algo más que una prima para él. Porque es mucha coincidencia que inmediatamente después de su ejecución, él tomara las vestiduras negras de sacerdocio y el celibato. Yo dije, una coincidencia que en verdad invita a hacer especulaciones, y me acabé mi copa de octli, lo que me animó lo suficiente como para decir, bien, hace ya mucho tiempo que él dejó el sacerdocio y en estos momentos tiene 2 esposas legales y tendrá más. No perdamos la esperanza de que al fin deje a un lado su animosidad hacia Nezahualpilli y esperemos que él nunca llegue a averiguar la parte que nos correspondió a ti y a mí en la caída de su prima. Coscal dijo alegremente, no te preocupes por eso. El buen Nezahualpilli siempre ha guardado silencio acerca de nosotros. Ahuizotl nunca nos relacionó con ese asunto. Moctezuma tampoco, o si no, él no estaría patrocinando mi escuela con tanto empeño. Yo dije con alivio, probablemente tienes razón. Luego reí y continué. Parece que en estos momentos nada te afecta. Estás más allá de toda preocupación y aún de dolor. Y apunté con mi poquietl. ¿No te das cuenta de que te estás quemando? Aparentemente no se había dado cuenta de que la mano que sostenía su caña encendida la había bajado de tal manera que las brasas ardentes estaban en contacto directo sobre su otro brazo. Cuando le hice notar eso, él tiró lejos su poquietl y miró con mal humor la roja ampolla que se levantaba en su piel. Algunas veces mi atención se concentra tanto en algo, murmuró, que no me doy cuenta de esas pequeñeces. ¿Pequeñeces? Dije. Eso debe dolerte más que una picadura de avispa. Déjame llamar a Turquesa para que te traiga un ungüento. No lo hagas. No me duele en lo absoluto, contestó, y él se puso de pie. Te veré pronto, Mixtli. Él iba saliendo de la casa cuando Beauregard regresaba de algún mandado. Como de costumbre, Coscal la saludó efusivamente, pero ella pareció inquieta al sonreírle. Cuando él se fue, ella me dijo, me encontré con su esposa en la calle y conversamos un rato. Quequelmique debe saber que yo estoy informada de todo acerca de Coscal, su herida y la clase de matrimonio que llevan. Sin embargo, estaba radiante de felicidad y me miró con cierto desafío para ver si me atrevía a decirle algo.
Un poco amodorrado con el Oakley, le pregunté: ¿y qué tenías que atreverte a decirle? Acerca de su embarazo, que es bastante obvio a los ojos de cualquier mujer. Te debes de haber equivocado, le dije. Tú sabes que eso es imposible. Me miró con impaciencia. Pudiera ser imposible, pero no me he equivocado. Hasta una solterona puede darse cuenta de eso. No pasará mucho tiempo antes de que su marido lo note. ¿Y entonces qué? No tenía respuesta para aquella pregunta. ¿Y Beú? Se fue de la habitación sin esperar que respondiera, dejándome allí sentado y pensando. Debí de haberme dado cuenta de que cuando Cosquillosa vino a suplicarme para tener una experiencia conmigo que no podía tener con su marido, lo que en realidad quería era que yo le diera algo más duradero que una simple experiencia. Lo que deseaba era un hijo, una Cocotón, pero suya. ¿Y quién podría dárselo mejor que el querido padre de Cocotón? Seguro que Cosquillosa había venido a verme después de haber comido carne de zorro o hierba de ciguapatli o cualquier otra clase de esas especies que se supone se aseguran el embarazo en una mujer. Bien, casi sucumbía a sus demostraciones de afecto, y si no hubiera sido por la llegada inesperada de Beau, no habría tenido ninguna excusa para rehusar. Así es que yo no era el padre ni tampoco Coscal, pero alguno lo era. Cosquillosa me había dicho claramente que si yo no aceptaba, ella buscaría la forma con otros hombres. Me dije a mí mismo. Cuando le dije que se fuera, ella tuvo todo el día para... Sin duda debí de haber estado más preocupado acerca de ese asunto, pero entonces estaba trabajando muy duro, obedeciendo la orden de Motecuzoma de que buscara todos los mapas que hice durante mis viajes. Y eso era lo que estaba haciendo, aunque me tomé algunas libertades al interpretar su orden. No mandé al palacio mis mapas originales, sino que me puse a hacer copias de todos ellos y los fui mandando uno por uno conforme los iba terminando. Expliqué el retraso dando la excusa de que muchos mapas estaban en fragmentos y manchados por el viaje, algunos hechos con papel muy corriente y otros simplemente garrapateados en hojas de árbol, y que quería que mi señor orador tuviera unos dibujos bien hechos, claros y duraderos. Esa excusa en sí no era del todo una mentira, pero la verdadera razón por la que quería guardar los originales era que estos representaban para mí preciosos recuerdos de mis viajes, algunos de los cuales había hecho en compañía de mi adorada Sinyaya, y por tanto deseaba conservarlos. También, quizás alguna vez quisiera volver a viajar por esos caminos otra vez y seguir caminando sin querer volver, si el reinado de Motecuzoma hacía que Tenochtitlán un lugar incómodo para mí. Teniendo en mente esa posible migración, omití algunos detalles significativos en las copias que le mandé al Huitlatoani. Por ejemplo, no hice mención ni puse una marca en el lugar en donde estaba el lago negro en el que había encontrado aquellos colmillos gigantes de jabalí, pues si había algún otro tesoro allí, algún día podría necesitarlo. Cuando no estaba trabajando, pasaba mayor tiempo posible con mi hija. Había adquirido la agradable costumbre de contarle cuentos cada tarde y por supuesto le contaba aquellos que a mí me hubieran interesado mucho cuando tenía su edad, historias repletas de acción, violencia y aventura. De hecho, muchas de esas historias eran verdaderas experiencias por las que yo había pasado, ligeramente adornada, la verdad, o ligeramente atenuada según el caso. Esa clase de cuentos requerían que frecuentemente tuviera que rugir como un jaguar enloquecido o chillar como lo haría un mono araña enojado o aullar como un coyote melancólico. Cuando Cocotón temblaba ante algunos de los sonidos que hacía, me sentía muy orgulloso por el talento que tenía para contar una aventura tan vívidamente que un oyente podía casi compartirla. Pero un día en que la niñita vino en el tiempo acostumbrado para que la entretuviera, me dijo casi solemnemente:
¿Podríamos hablar, Tata, como personas mayores? Yo estaba muy divertido ante esa grave formalidad con la que me hablaba una niña de escasos 6 años, pero le contesté casi tan gravemente: podemos hacerlo, mi cajita. ¿Qué me quieres decir? Quiero decirte que no creo que esas historias que me cuentas sean las más adecuadas para una niña. Un poco sorprendido y aún herido dije: a ver, dime tus quejas sobre esas historias tan poco adecuadas. Ella dijo, como si estuviera apaciguando a un chiquillo petulante más joven que ella: estoy segura de que son muy buenas historias. Estoy segura de que un niño estaría encantado de oírlas. Yo pienso que a los niños les gustan a que los asusten. Mi amigo Chacalín y movió su manita en dirección a la casa de los vecinos. Algunas veces hace ruidos de animales y sus propios ruidos la espantan, que hasta se pone a llorar. Si quieres, Tata, lo traeré todas las tardes para que él oiga tus cuentos en mi lugar.